Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los dos milagros que hemos leído, nos fijaremos solo en el caso de Jairo, para no complicar la vida, aunque tienen algo en común. Esa insistencia de Cristo que quiere siempre aumentar la fe del que le hace alguna súplica, alguna petición. Siempre tiene que pasar a través de la fe. De esto podremos hablar más en particular en los dos casos, pero donde se ve más claro es el segundo caso de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga que posiblemente había escuchado a Jesús hablar en la sinagoga o lo había acompañado en la orilla del lago cuando él estaba rodeado de gente e iba explicando la teoría del reino de Dios e invitando a la gente a esa transformación que pedía el Evangelio del reino. Y entonces aumentó en su corazón la fe, una fe todavía muy débil, pero cuando vio a su hija de 12 años que se iba muriendo por una enfermedad incurable, entonces decidió acercarse a Jesús. Se arrodilla delante de él para demostrar la reverencia, la esperanza, la desesperación de ese papá que quizás tenía solo una hija y veía que se le iba, que la enfermedad la estaba devorando. Y entonces Jesucristo la acompaña y le dice: vamos, no tengan miedo. Y mientras que se están acercando, vienen algunos a avisar que ya la niña estaba muerta. Pero Jesucristo reacciona, dice: no tenga pena, con tal que tengas fe. Y así va avanzando hacia la casa hasta que solo escoge a algunas personas como testigo de este milagro, que luego va a prohibir a todo el mundo que no hablen de eso, pero mientras tanto tiene 3 testigos, Pedro, Santiago y Juan, su hermano, para que pudieran atestiguar la realidad del milagro. Y así entran en la casa cuando toda la gente alborotada, las plañideras se elevaban a Dios sus lamentos por la niña joven que se había muerto. Y Jesucristo entra en la casa y toma por la mano a la muchacha, la levanta, diciéndole: yo te lo digo, establece esta relación de poder. Yo te digo que te levantes. Y la niña obedece, empieza a caminar. Y luego hay que darle de comer porque la enfermedad la había debilitado. Darle de comer, o sea, Jesucristo la mantiene dentro de la atmósfera humana, a pesar que ahí ha intervenido un milagro a través de la fe. Y esa es precisamente la idea que nos conviene aclarar un poco. ¿De qué fe está hablando Jesús? Creer en Él no es simplemente una fe humana, sabiendo que es un hombre honrado, que está amando al prójimo, está haciendo lo posible para ilustrar y al mismo tiempo para sanar. Todo eso es parte de una fe simplemente humana. Pero lo que Jesucristo pedía era algo más. Creer en Él, es decir, creer que después de la figura humana, limitada, como la nuestra, que era Jesucristo, había que creer que ahí estaba la presencia de Dios. En ese cambio, desde la apariencia humana a la realidad divina, está realmente en la fe que Cristo está pidiendo para poder hacer un milagro. O sea, no es simplemente que la fe sea la que opera el milagro, sino la fe divina es la que abre el camino para que Dios pueda intervenir con algún milagro.
pone al hombre en contacto con Dios. Es la que nos mantiene en pie como cristianos. Pase lo que pase, enfermedades, dificultades, contradicciones, males, daños que podamos recibir, si uno tiene esa fe, entonces Cristo es Dios. Cristo es el que viene a comunicarnos el poder de Dios. Quisiera hacer referencia a lo contrario de esa fe, que es el ateísmo. Rechazar la fe en Dios, no solamente en Cristo, ni siquiera en Dios. Y hay que hablar de eso, porque hay ateos. Antiguamente había ateos que estaban calladitos, un poco se avergonzaban, como cuando la Escritura dice, el tonto ha dicho en su corazón, Dios no existe. Todo el mundo sabía que la Escritura condena esa indiferencia, y entonces los ateos, un poco con sus dudas, con sus penas, se quedaban callados. Pero hoy escriben libros enteros en contra de Dios, forman organizaciones para declarar que Dios no existe, que la religión es un error, una plaga que humilla al ser humano. Entonces uno tiene que reflexionar un poco. ¿Cuál es el problema de la gente atea hoy? Con esa agresividad con la cual ellos quieren superar esta dependencia de lo. En realidad, lo que ellos buscan es una libertad absoluta, no depender de nadie. Pero esto es imposible. La misma ciencia dice que dependemos de todo. Dependemos de la atmósfera, del sol, de la lluvia, de la tierra que produzca, o sea, árida, un desierto. Todo eso es parte de nuestra dependencia. Pero más que todo, dependemos de otros seres humanos. Que la población aumentada, hay que apretarse un poco más, hay que reconocer la dignidad del otro y olvidar nuestra soberbia tradicional de haber adquirido derechos que ya pasaron de la historia, que hoy día ya no tienen necesidad de existir. Entonces, ese repensamiento del ser humano hace sentir que no somos dueños del mundo, que Dios no solamente es poderoso y organiza el universo, sino también está interesado en mi vida, y entonces quiere que yo me adapte, que yo le escuche, que yo cumpla esos mandamientos. Esa es realmente la fe que nos está pidiendo, que reconozcamos esa dependencia de Dios. Y a veces me pregunto, no sé si tengo razón o no, ¿y por qué no logramos convencer a esa gente que se declara atea? Yo creo que hay una razón. Ellos consideran a Dios simplemente como el gran poder de todo el universo. Para ellos Dios se identifica con el cosmos y es un orden, es una lógica, es una estructura de pensamiento que domina el desarrollo de las cosas, cambia las estaciones. Ustedes habrán visto en la televisión de ayer cuando esa cápsula de los chinos aterriza y te hacen ver todo el movimiento, como esta cosita que viene de muy lejano y llega a bajar a la tierra y cae en el suelo, y por primera vez quizá, en lugar de caer en el mar, cae en la tierra, levanta polvo, etc. Y por fin van saliendo los astronautas uno tras otro. Pero cuando uno piensa, ese pueblo que ha lanzado su propia estación allá en el espacio y ha podido recuperar su gente sana y salva en la tierra,
pero ellos no conocen a Dios, no lo conocen, no han oído el Evangelio, están alejados de ese mensaje de Cristo a la tierra. Entonces, ¿qué ideas pueden tener a Dios? Pero la misma ignorancia que tienen ellos, el mismo error que cometen también en el occidente, también en lugares muy cultos y muy adictos a la ciencia, es el rechazo de Dios, porque creen que Dios solo es una organización, solo es una mente, pero no es así. ¿Quién es Dios en el fondo? Es el supremo valor de todas las cosas. San Francisco sí nos da un buen ejemplo. Cuando miraba una flor, dice: Señor, tú estás aquí trabajando en esta flor, tú estás más allá. Reconocía a Dios, pero no lo reconocía así de una forma meramente lógica, meramente abstracta, sino decía: alabado mi Señor. Sentía el amor de Dios dentro de esa criatura. Esto es realmente el verdadero Dios. ¿Por qué Dios ha creado? ¿Por qué Dios hace crecer los árboles, hace florecer la naturaleza, hace producir los frutos, nos da el alimento a través de lo que nosotros podemos trabajar? ¿Por qué? Porque ama las cosas y ama al hombre que usa las cosas. O sea, este Dios como supremo valor de todo el mundo, de todo el universo, es también nuestro interés último. Si nosotros consideramos a Dios como realmente valor que nos atrae, entonces deberíamos decir: estamos proyectados hacia Dios. Dios es nuestro interés final de Él. Entonces todas las ataduras que hay, que son realmente la dificultad que ponen los ateos, caen por sí mismos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, caminando hacia la fuente de ese poder, hacia ese valor supremo, para que ese valor sea nuestro fin último, que sea nuestra alegría, nuestro poder, del cual nosotros nos vamos a apoderar, precisamente porque es el bien supremo, el valor supremo de todas las cosas, ese valor que viene a completar nuestra infelicidad. Siempre nos falta algo, tenemos duda, tenemos malestar, tenemos tristeza, arrepentimiento. Solo eso se cubre en el momento que inunda ese amor que viene de Dios y nos interesa a nosotros, nos llena de su plenitud. Esto es realmente, pienso yo, la respuesta que tenemos que dar a los que no creen. No tratar de convencerlos con la lógica. Esta ya no sirve. Ellos lo saben perfectamente bien, que una cosa tiene que nacer por una semilla, que el sol es el que produce ese movimiento, ese equilibrio que está en el universo. Esto lo saben perfectamente, pero no reconocen el amor. Ese Jairo que se arrodilló delante de Jesucristo estaba herido en su corazón, porque lo que él amaba más en este mundo estaba muriéndose. Y entonces se entrega a Jesucristo con toda la fe: tú puedes, si tú nos amas. O sea, estaba apelando no tanto a la energía de Cristo, cuanto al amor para cambiar esta realidad. También nosotros, como empezar a pensar a Dios de una manera nueva. No se trata de un mecanismo, no se trata de las pruebas de Santo Tomás, que siempre son de tipo cerebral. Se trata de mirar el mundo, vivir en el mundo, sentir nuestra duda, nuestro vacío y buscar el valor grande hacia el cual tenemos que dirigir nuestra vida para que nos inunde con su poder. Alabado sea Jesucristo. Vamos a